Hace poco más de 2 décadas, un megáfono, una fotocopiadora o salir en los medios era la forma que teníamos para poder encender un movimiento ambiental o social. En este abrazo a la Reserva Ecológica de Costanera Sur, un grupo de jóvenes ecologistas le robamos a los intereses inmobiliarios un proyecto que estaba destinado a ser una ciudad satélite y que nosotros logramos capturarlo para la defensa del medio ambiente. Pero en ese lugar, además de haber logrado ese espacio, yo encontré una profesión, que es una profesión que se basa en un principio muy simple: inspirar a las personas a que crucen la frontera de la indiferencia, generando una acción que puede ser una donación, la firma de una petición o una denuncia. Es una profesión que no se estudia en ningún lado y que combina muchas asignaturas. En ese camino siempre estuve obsesionado por pensar cuáles eran los motivos que hacía que las personas actuaran en las formas que uno quiere que actúen para poder modificar la realidad y cambiar el mundo. A lo largo de muchos años me dediqué a poder entender cuáles son los mecanismos de comunicación para poder ser más efectivos en ese camino. Por suerte me tocó uno de los momentos más increíbles de la historia de la humanidad en relación a la comunicación, porque empecé trabajando con pequeños grupos de personas, con medios analógicos de comunicación como la radio, la televisión o los periódicos, pero tuve la suerte tremenda de poder vivir en la era digital. Recibí, por ejemplo, mi primera donación en el año 96 para Greenpeace en Argentina. En ese camino pude ver diferentes tipos de evolución en la comunicación y pasamos a tener diferentes tipos de roles en ese juego de emisor y receptor. En ese camino pasamos de tener un rol de observación a tener un rol de documentación, como el que vemos en esta foto. Pero lo más interesante de todo este proceso es que principalmente lo que sucedió es que entramos a través de los medios digitales y especialmente en las redes sociales en transformar ese proceso de observación, documentación, en un proceso de inmersión. Nos metimos adentro de la comunicación. Y pasamos de ser meramente observadores o personas que documentaban la historia en ser protagonistas de esa historia. En general, las eras de las selfies están signadas por una mala prensa. Yo creo que, al contrario, la era de la selfie nos empoderó en la era de las redes sociales para ser protagonistas de esta historia. Uno de los elementos que a mí me motivan es poder meter a las personas en estos movimientos y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para poder hacer una selfie muy particular. En esa selfie muy particular vamos a ser todos protagonistas. Uno de los grandes temas que me preocupan es la basura plástica en los mares y en los océanos. Entonces me gustaría hacer como un primer ejercicio en esta comunicación inmersiva, de selfie, de protesta, de demostración, si ustedes están de acuerdo, que tratemos de hacer una selfie todos juntos. ¿Saben cómo sacar una selfie? ¿Seguro? Sí, bien. Vamos a hacer una selfie de protesta contra la basura en los mares, que vamos a tener que hacer. ¿Muy difícil para hacerlo? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí? Están un poco tímidos. ¿Se animan? Ahí estamos, muy bien. Vamos a hacerla, ahí está. Vamos a tratar de parar la basura en los mares. Ahí estamos. 1, 2 y 3. Bien, genial. Nos merecemos un aplauso, ¿no? Vamos a volver, porque en este camino de la obsesión por saber cómo movilizar a las personas en esta era digital, fui probando diferentes tipos de cosas y me he encontrado con diferentes hallazgos, experimentaciones a lo largo de mi carrera. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es Nelson Mandela. Y Nelson Mandela
se cruzó en mi vida de una manera inesperada. Trabajaba para Amnesty International, en el Secretariado Internacional en Londres, y me dicen, en el área de innovación, para poder movilizar personas de manera innovadora, me dicen, lamentablemente sabemos que Mandela está agonizando. Era principio de diciembre del 2013. Entonces, con nuestro equipo dijimos, bueno, tenemos que hacer una movida global para que todo el mundo exprese su admiración y sea partícipe en el tema de derechos humanos diciendo algo sobre Mandela. Y se nos ocurrió este sitio, un Mandela Memorial. En apenas 3 días armamos este sitio y permitió que a la próxima semana hubiera 10.000 mensajes de todo el mundo expresando lo que había significado Mandela para la historia en el siglo XX y para ellos mismos. Y ahí es el primer hallazgo en este camino que les quiero compartir sobre los aprendizajes que tuve en este proceso. En este proceso donde somos protagonistas de la historia de los movimientos a partir de la era digital. En este camino, el Mandela Memorial, lo que nos enseñó es que uno de los puntos muy importantes es tener en consideración el momento. Los momentos marcan si la gente quiere moverse, generar una acción o no quiere generar esa acción. Los momentos son fundamentales. Imagínense lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho una campaña a los 15 días del fallecimiento de Mandela. Pero la gente se movilizó y se expresó en ese momento. Vamos a ver otro caso. Un caso que me parece interesante. Nos llamaron y nos dijeron, las selvas del noroeste argentino están en peligro. Ahí habitan los últimos 200 yaguaretés. Con lo cual se nos ocurrió, dijimos, era un periodo eleccionario, o sea, era un momento particular, volviendo al momento que habíamos mencionado sobre Mandela. Este era un momento eleccionario. Y en ese momento eleccionario lo que tomamos es decir, bueno, toda la gente va a estar con la cabeza en las elecciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lanzaremos un movimiento que va a estar liderado por un yaguareté. No, en los yaguaretés no funcionan tan bien en las redes sociales como funcionan los gatos domésticos. Cualquier cosa que pongas en internet con un gatito funciona. Masivamente, el gato doméstico salvó a los grandes gatos de la Argentina, los tigres de verdad de la Argentina, como decía el spot, y movilizó a más de 10.000 personas en esa acción para poder llamar la atención sobre el riesgo de los que corrían los bosques del noroeste de la Argentina. Me ha tocado también en este camino trabajar durante varios años en organizar las campañas globales de Greenpeace para movilizar a las personas para detener la caza de ballenas en el Antártico Sur por parte de la flota japonesa. Todos estos años en los cuales trabajé, uno de los elementos era cuál era la propuesta que le damos a la gente. Hacemos una propuesta que decimos, este año 945 ballenas van a ser cazadas por parte de la flota japonesa o sumate a la campaña para poder detener la caza de ballenas. Investigamos mucho, analizamos muchos resultados y lo que aprendimos es que nosotros como seres humanos, los que nos moviliza mucho más es ser parte de algo que nos supere a nosotros mismos, de ser de algo más grande, algo que seamos parte, que nos dé un sentido de humanidad de conjunto. Sin duda, lo que funcionó mucho mejor fue salvemos a las ballenas como propuesta general, ambiciosa y visionaria. Otro ejemplo que me gustaría que hiciéramos un ejercicio. En este ejercicio, imaginemos que tenemos un bosque que salvar. Hay 30 hectáreas de bosque que están en peligro por ser deforestadas. ¿Qué les parece que funcionaría mejor? ¿Salvemos 30 hectáreas de bosque o salvemos los bosques y cambiemos el mundo? Sin duda, la segunda propuesta es mucho más integradora y va dentro de este punto de propuestas visionarias, de propuestas para invitar a las personas a ser parte de algo más grande. El tercer punto tiene que ver con este ejercicio que hicimos. El ejercicio que hicimos de la selfie para parar
la basura en los mares, tenía un propósito. Si yo se lo hubiera propuesto y ninguno de ustedes me hubiera seguido y hubiera levantado las manos, yo hubiera quedado como un loco de mente. Pero seguramente todos ustedes me transformaron a mí como líder de ese movimiento y me validaron mi propuesta. Y yo los reconocí y pedimos un aplauso y fuimos un nosotros en un conjunto. Derek Sivers plantea que el liderazgo está sobreglorificado en la era digital. Y lo más importante es reconocer a los primeros seguidores, porque si no, yo hubiera quedado como un loco y no hubiera pasado nada en esta acción que hicimos en conjunto. Uno de los puntos que me parece muy importante y muy relevante, estamos viviendo un momento que se llama la economía de la atención. Estamos luchando en las redes sociales para poder capturar algunos pequeños segundos de atención. En ese camino, en los últimos años me tocó trabajar, por ejemplo, con la causa de refugiados y hicimos producciones de cientos de videos. Lo que encontramos que en todos nuestros intentos, la gente tenía un nivel de concentración de solo 14 segundos. Teníamos que contar la historia de una manera efectiva, que es uno de los puntos que me parece importante que nos llevemos el día de hoy. La historia la tenemos que contar en 14 segundos, una historia atrapante que te está proponiendo una acción que tiene que ser simple, como levantar las manos, una acción que tiene que ser colectiva, que tiene que tener sentido, que sea inolvidable. Y todo eso, amigos, en 14 segundos. O sea, tenemos que contar la historia y generar la acción en 14 segundos. Y eso es un elemento fundamental, todos nosotros que nos estamos transformando en generadores de movimientos. Otro punto muy importante en trabajar en la generación, en encender movimientos, es el tema de la pasión. La pasión alimenta la persistencia. Nada importante se construye rápidamente. La construcción de movimientos lleva mucho tiempo. Y nuestra pasión sube y baja todo el tiempo. Pero la de nuestro compañero seguramente no va a coincidir que la baja va a ser la misma, la de él con la mía. Con lo cual el grupo va llevando a la pasión de manera conjunta y de manera sostenida para poder llevar a los lugares a donde queremos llegar. Para repasar, tenemos el tema del momento, que es muy importante, el tema de la propuesta, una propuesta inspiradora, el tema de reconocer el liderazgo del líder, pero también de los primeros seguidores, el tema de contar una historia rápidamente, proponiendo una acción simple y atractiva, y por último, la pasión. Estamos viviendo una era increíble en los medios digitales. Los medios digitales nos están dando la posibilidad de hacer el bien como nunca antes. Y tenemos un periodo muy corto de tiempo para poder dejar una huella en este mundo. Así que no dejemos la posibilidad de generar un movimiento para mañana si lo podemos hacer el día de hoy. Muchas gracias.